Arriba, arriba, Arbajo sigue fluyendo bajo los auspicios de OnePlus e Infograma.net. Hoy, desde las riberas del Daule, estamos en un otoño tropical, como verán, una cantidad de hojas totalmente marchitas y marchitadas por el paso del tiempo, anunciando que ya viene nuestro invierno lluvioso, nuestro invierno tropical. Y en ese marco, hoy me acompaña Juan Lin Restrepo, un invitado especial que lo trajo la Universidad de las Artes, específicamente el departamento de la Manzana 14, donde la idea productiva de ideas para transformar el arte van comprometiéndose día a día, cosa que celebramos y felicitamos. Juan Luis Restrepo, no quiero extenderlo en su currículum, que va por la academia, cruza por la academia, cruza por la música, por la arquitectura. Fue funcionario municipal de la ciudad de Bogotá en la época de Mocus, un alcalde que entendió que el arte tiene la capacidad de transformar la sociedad en todas sus vertientes, la económica, la social, la política. Y es precisamente esas experiencias que quienes administran la Manzana 14 han permitido que hoy día podamos compartir este encuentro con tan importante gestor cultural de Bogotá. Juan Luis, bienvenido Muchas a gracias. este programa nuestro. Ahí están escuchando. Cuéntanos un poco esa experiencia como cientista de la cultura en este encuentro que has tenido estos días y qué pudiste transmitir y al mismo tiempo como un hombre sabio que pudiste también permear para ti mismo y para tu propio conocimiento. Pues me da mucho gusto estar en Guayaquil. No conozco al Ecuador desde hace tiempo, pero en Guayaquil nunca había estado y pues es una faceta que pues no solo no conocía, sino que me ha sorprendido muy bien y me ha conectado con partes de mi país que tampoco conozco suficiente. Veo que Guayaquil, como Panamá, y Caracas mismos podrían ser como ciudades de una misma nación, porque hay una cercanía muy fuerte, pero también unas como actitudes, visiones y formas de vivir muy particulares que nos enseñan, nos muestran las infinitas opciones de, de, de mirar la vida, de disfrutarla y de pasarla. Pues veo el también en la actitud de pues, de las personas frente al trabajo, frente a las artes mismas, frente a la riqueza, al gasto y al gusto, esas diferencias grandes que hay, que estabas mencionando ahora en una conversación con lo andino, serrano o montañero, como decimos en Colombia, que es mucho más introspectivo, más cerrado, más ahorrador, como decías tú. Entonces veo en Guayaquil una ciudad abierta, generosa, dinámica, potente, eh, y bueno, con regalos de la naturaleza como toda esta región del río, que es algo que pues ha estado en todas las culturas. Las culturas se construyeron alrededor de los ríos, los montañeros perdimos algo de eso, pero pues he aprendido en este intercambio de experiencias en el encuentro, en el taller, Puentes se llama el taller, pues además una alegoría también fluvial, digamos que eh, el taller está pensado justamente como para encontrarse ahí en las diferentes miradas y aprender de ambos lados. Y en este caso yo traía, como mencionabas, como la experiencia de nuestra ciudad que vivió 2 o 3 o 4 periodos muy fuertes de violencia urbana en los que pues, en las calles y en el centro de nuestra ciudad pues tuvimos eh, un, eh, es- un estallido en el año 48 que se llamó el Bogotazo, donde se destruyó la mitad de la ciudad colonial por una revuelta por el asesinato de un candidato presidencial, luego una toma del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19. Entonces vimos arder ahí en directo en la plaza principal de nuestra ciudad y como el centro de la nación, pues
el Palacio de Justicia murieron magistrados, entró un tanque, es decir, la ciudad tiene una historia traumática, un poco como... Pero en general, la Colombia vive una era traumática y quizás uno de los grandes aportes que tuvo varios alcaldes, tanto en Bogotá como en Medellín, fue precisamente poner en las axisas del desarrollo de la sociedad un arte con sentido, porque a veces con sentido, y en Ujú, los dos sentidos, sí. con tener sentido y con el consentimiento, ¿no? Que tienen que ver dos cosas, que cambió un poco, los cambios de las ciudades fueron aparejados de arte, de presencia en las plazas del arte. Cuéntanos de esa experiencia, la de Mocus, y si conoces un poco la de Medellín, que la reconocí, o también la de Cali, que también intentó ese cambio que todavía no se ajusta del todo. Van de la mano y siento que Medellín aprendió de la experiencia de Bogotá, fue la primera, coincidió, como les comentaba en el taller, con pues, el fenómeno de crecimiento de nuestras ciudades, que en esas décadas fue particularmente agudo, pues la población por motivos políticos y económicos y de violencia, pues creció mucho, la ciudad no resistió el crecimiento, no estaba planeada para eso, y el crecimiento, como decimos allá, le cogió ventaja, y además de la violencia, hubo todos los problemas de una ciudad nuestra en crecimiento, pobreza, malas vías, pocos espacios, poca planeación y conflictos no solo pues causados por estos fenómenos eh, digamos de delincuencia, sino conflictos que salían de como de una visión un poco apocalíptica de que no sabemos manejar las cosas y que nos vamos a ir al diablo. Y en específico, ¿qué fue lo que hicieron? Pues en los años 90 Mocus se propuso poner como uno de los ingredientes para salir de los problemas que casi siempre son dinero, infraestructura, negocios. Él puso un ingrediente adicional que era la percepción, la cultura, digamos, lo más profundo de las intenciones de las personas. Algunos lo llamaron conductista, pero él dijo, nos funciona mejor cambiar el software, cambiarle el punto de vista, la actitud, trabajar con la mente y el espíritu del ciudadano que tratar de forzarlo a los cambios con vías, con normas o con dinero. Entonces creó este programa de cultura ciudadana que buscaba hacer a cada persona consciente de su rol en un entorno, darle también unas herramientas, por supuesto, de dinero, de infraestructura y hacer un programa integrado para, sobre todo en una primera etapa, sacar a la gente de su encierro. Lo que produjo toda esta violencia fue un deseo de encerrarse, de protegerse, de poner rejas, de poner guardias armados. Es decir, Se perdió el encuentro público, se perdió tanto privado como público, es decir, el ambiente común, lo el comunitario ambiente murió. común. Y murió, pues como no había espacio público, tampoco no se diseñó, no se construyó, la gente se volcó al espacio privado, pues la tecnología no ayudó tampoco porque pues en ese momento empezaron todos los dispositivos para oír música solo, el Walkman, el Discman, entonces uno perfectamente podía encerrarse en su círculo más estrecho sin ver a nadie y sin entenderse con nadie, percibiendo que todos los demás eran peligrosos, ladrones, asesinos o gente con la que no tengo nada que ver. Entonces el propósito de esta cultura fue llevar a la gente a crear los espacios para que se encontraran y atraer a la gente a estos espacios para reconocerse y para reconocer la ciudad, que también era una ciudad de migrantes. Yo mismo soy de Medellín y vivo allá desde los años 60, pero entonces más de la mitad de la población en ese momento venía de fuera y reconocía la ciudad, a Bogotá, como un espacio de trabajo, pero no como su ciudad. Eh, de lo que hizo él, pues ya la percepción cambió por completo y pues con herramientas como festivales gratuitos de ópera o de rock, en donde también los jóvenes que estaban como siendo percibidos como delincuentes o como gente rara que hace más peligrosa la ciudad solo porque se ve con melena y agresiva, se volvieron protagonistas de la escena artística de la ciudad y finalmente un festival como Rock al Parque se volvió un símbolo y un orgullo
hasta para las personas que detestan el rock, pero entonces ya el ver personas, ver metaleros en Bogotá, pues se volvió parte del paisaje urbano de la ciudad, algo que no tienen otras ciudades y ya pues, casi que empezó a haber como un reconocimiento de otros y como una conciencia de que yo puedo encontrarme con alguien diferente y eso me enriquece y no me pone en riesgo, sino que al revés, me recuerda siempre que estoy en un espacio donde voy a encontrar una cantidad de experiencias distintas y eso no hace ni a mí ni al otro menos valioso. Estamos hablando de hace 30 años atrás, parece mentira. Vos tenías seguramente más pelo que hoy, Ah, sí, sí, tenías otro crece, tipo de crece. ganas y otro tipo de criterios. Y se sintió ese cambio. Yo, como te he comentado, era frecuente visitante de Medellín y de Bogotá, y sentí precisamente eso, cómo se liberó a través del arte, el reencuentro, la De integración educación, social, la educación. caso de En Medellín. Medellín, sobre todo, vi esa evolución del proceso de la educación, la transformación de los parques en espacios públicos para el aprendizaje, no Así es. solamente para el descanso, sino para el aprendizaje. Cuéntanos, después de 30 años, volvemos a tener una situación Mm, convulsiva en Colombia. sí, Se está sintiendo de nuevo esa misma convulsión de fines de los 70, principios de los 80. Comienza a calentarse la cancha, comienza a desconfiar el ser humano de otra forma, aún más. La humanidad se ha vuelto más autista, es decir, ya no hay el Walkman, hay cosas aún mucho más. más, nos vuelven mucho más individualistas. ¿Cómo enfrentar desde el diseño de una sociedad, de una comunidad expansiva y extensiva, a tu modo de ver, planteándonos cómo podemos transformar eso que se está volviendo a sentir? Por lo menos en mi ciudad, la gente se enreja, la gente no se conoce, se ha transformado en una escatología peligrosa de diferenciaciones socioeconómicas en función de la cantidad de dinero que tienes, urbanizaciones de $80.000, $100.000, 200.000, 300.000, cada uno encercado, sin un Sin encuentro, encontrarse. sin un lugar donde el encuentro. ¿Qué le puede pasar a una sociedad si continúa así? ¿Y qué tipo de medidas podríamos generar desde las artes, desde la cultura, para que este desencuentro vuelva a tener algún lugar donde sentamos la piel de los otros y no pensemos que todo el que parece pobre es malo y todo el que parece rico es un burgués Ujú. que nos va a decapitar, que ese es el nuevo discurso de enfrentamiento que tiene gran parte de América Latina. Sí, el discurso en realidad está haciéndonos retroceder bastante, por lo menos en Colombia, porque se había logrado eh, cambiar esta percepción, pero aparecen creo que dos rutas interesantes y una me la señalaban ayer unos jóvenes que estaban participando en el encuentro y eh, hace 30 años pensábamos en las artes como algo que había que llevarle a la gente y en la cultura como algo que había que llevarle a gente que no la tenía, pero se ha hecho evidente en todo este tiempo y en nuestras ciudades que cultura se produce y se genera y está viva en todas partes. Hay una que viene pues de la ancestralidad, digamos, de recuerdos, de prácticas y de como hablábamos hace un momento, hasta de los mitos que tenemos vivos aún sin darnos cuenta. Y hay otras que salen de la interacción dentro de las mismas comunidades, pero el problema, como bien decías, es que no se conectan. Entonces, varias de las experiencias que vimos tratan de conectar esas. En Bogotá es muy difícil porque es una ciudad de grandes sectores aislados, además por la movilidad, es muy difícil moverse. Entonces, las entidades públicas tienen herramientas para hacer esas conexiones. Los espacios públicos, la movilidad, los medios de comunicación, pero creo que resulta la, pues no la fórmula, pero digamos, hay una ruta haciendo visibles las culturas que aparecen en cada comunidad, reconociéndolas y empieza uno a encontrar afinidades que no creía que existieran. Por eso me dio tanto gusto venir aquí, digamos, encuentro unas afinidades con la costa ecuatoriana que nunca había soñado que existieran porque no había venido, no había entrado,
Y pues cuando uno visita los espacios en plan de turismo mediado por una industria del turismo que es bastante insensible y bastante eh, mercantil, puede haber visitado cualquier espacio y va a ver lo mismo, que va a ver como un reflejo de lo que de sus prejuicios sobre el espacio o sobre las gentes de allí. Pero el conocerse creo que va a ser la fórmula para que volvamos a tejer como estas ciudades complejas que tenemos, y eso hay que hacerlo, lo decía ayer, eso no puede ser, pues podría ser espontáneo, pero no lo es. Yo creo que sí debe motivarse ese encuentro, debe motivarse el hacer visibles todas estas culturas. Si no se planea, no se hace. Es decir, uno puede decirlo en el discurso, qué bonito, como el tema de las mujeres, por ejemplo, decíamos que la mujer en general tiene más riesgos en la vida nocturna. Todos vemos la vida nocturna como un sector que se puede desarrollar, como un espacio que antes siempre existió en nuestras ciudades, hizo mucho de las artes y de la cultura, y a partir de estas épocas violentas, la primera reacción es cierren todo temprano, no volvamos a salir a la noche porque la noche es peligrosa, es un riesgo, es donde está todo lo malo, lo oscuro, lo peligroso, lo que no conocemos ni queremos conocer. Entonces, en la noche la mujer sí tiene más riesgos, pero se habla y no se hace. Entonces, mucho de lo que nos hemos visto en experiencias de otras ciudades es, no solo hay que hablarlo, hay que hacer acciones concretas para cambiarlo, hay que mover esas realidades de alguna manera. Entonces, eso arranca por planearlas y entonces, por Tú lo has, general, tú has tocado un tema importante, la industria cultural, por lo menos la musical, la industria cultural, que hace economía además de una ujú, ciudad, la industria del arte, por lo sí, general se mueve de la noche en todas partes del mundo. Y así es. estamos viviendo un momento de estado de emergencia en el Ecuador cuando tú llegas y la gente quejándose porque se destruye todo un esquema. Decenas de músicos trabajan de noche, de artistas, de pintores, que le alteran esos esquemas. Eh, ¿Cómo lograron reactivar también en la Bogotá que había una tensión terrible? Y yo no me encontré nunca con esa tensión de permanente estado de emergencia como tiene el Ecuador, teniendo aún más violencia que la que vive Guayaquil. Cuéntanos cómo administraron eso, querido Juan Luis. Es curioso, digamos, parte de de lo que hizo Antanas Mocus fue medir la percepción y contrastarla con la estadística. Entonces, como unos 10 años después de la peor época, su evidencia fue que la gente tenía más percepción de violencia que la que realmente había. Y se mantuvieron las normas de la peor época hasta 2 décadas después. Entonces, esas restricciones para la vida nocturna, como un trauma de la ciudad, un trauma administrativo. Entonces, la percepción de que la música es peligrosa, el licor es peligroso, el encuentro nocturno es peligroso, todavía no se ha desmontado del todo en nuestra ciudad. Está empezando a abrirse, pero en eso, por ejemplo, lo mencionaban los chicos que estaban ayer, pues hay que hacer acciones concretas como pues para facilitar y cambiar la percepción. El transporte. Tú no consigues transporte después de las 11 de la noche, entonces aumenta el riesgo. Hagamos un transporte público, México lo ha hecho, que vaya por la noche a los sitios donde hay arte, cultura y fiesta también, pero digamos que es un trabajo por hacer. En Bogotá hicimos un encuentro de ciudades nocturnas hace unos 3 años, justo antes de la pandemia. Entonces el impulso empezó a estar, digamos, ha parado, pero ya hay una intención de abrir ese espacio de la noche y como quitarle el significado de riesgo, y pues un elemento fundamental para ese cambio pues son las artes. Ahí sí, la música, como bien dices, mucha de nuestra mejor música se hizo en esos espacios, en espacios de la noche. Es el espacio de trabajo de muchas personas, no solo de los artistas, de, pero pues tenemos que poderlo transformar también, pues sacarlo de las convenciones de una vida nocturna Sí, rumbera. quisiera
Quizás, y esta es una pregunta que me viene sobre, y gran parte de América Latina no comprende que los artistas es su oficio, es de lo que comen. Y básicamente en América Latina hemos puesto al artista del lado de la gratuidad, en una forma de la destrucción de la economía funcional que representa para el Producto Interno Bruto de una nación y además para el estado de bienestar de una sociedad. ¿Cómo modificamos ese arquetipo tan grosero? Porque al futbolista sí le estamos pagando, Así es. y millones de dólares, pero al artista más o menos todavía le seguimos diciendo, ven tú acá Sí. y pinta o haz esto, y como que no hay ese acondicionamiento. ¿Qué crees que se puede hacer del ajuste de las políticas sociales? No digo Estado, de las políticas sociales, porque a veces todo se lo responsabilizamos al Estado y Sí. no responsabilizamos a la sociedad Así es. y a su fase intermedia. Así es. La educación artística tiene mucho que ver. Digamos, esa fue una experiencia de Medellín que creo que es muy valiosa. Ellos hicieron su red de escuelas de música. Cuando la gente entiende el valor de las artes por haberlo vivido, por cierto, experiencia nuestra en Bogotá, se encontraron gentes que traían tradiciones musicales muy fuertes en sus regiones, pero no, sus pares en la ciudad no tenían las mismas tradiciones y se cortó ese vínculo. En ciudades como Ibagué, por ejemplo, en Colombia se conserva una valoración de una tradición musical que se pasa por las familias, que hace que la actividad de la música por lo menos tenga un valor social. El problema en Bogotá que identificaron los músicos como el peor era ese, la falta de reconocimiento social, por supuesto económico y laboral, del trabajo artístico, del trabajo musical. Entonces, la educación artística, digamos, como parte de la educación básica, normal de toda persona, ayudaría a que se reconozca ese valor. A eso le están apostando varias ciudades, pero el efecto se demora. ¿Qué le acotarías para terminar este programa y agradeciéndote tu presencia aquí? ¿Qué le acotarías como una recomendación sustantiva a una ciudad que quiere transformarse desde la cultura? Eh, Primero, planear espacialmente, es decir, ver dónde está sucediendo la cultura en la ciudad, dónde hay o no espacios de artes, cómo fluyen, es decir, mirarla también desde casi visualmente, ver, está concentrado aquí, aquí no hay nada de esto, digamos, primero hacer como un ejercicio de planeación. Yo insistiría en que si no hay plan, las cosas no pasan. Ese plan construirlo con los unos y con los otros, es decir, hacer un plan en el que puedan ponerse de acuerdo varios y seguramente abrir espacios para las artes en toda la ciudad, es decir, eh, buscar la manera de que haya unos recintos en donde se pueda volver cotidiano este contacto con las artes. Eso va a ser como el sitio por donde fluya esta savia de las artes y en el que después puedan encontrarse personas muy diversas y bajar esta percepción de que el otro es un peligro y un problema. Como dijo nuestro invitado Juan Luis Restrepo en este programa Río Arriba, Río Abajo, transmitido por OnePlus e Infograma TV, que esa savia de las artes suba, ascienda el saber colectivo, de tal modo que entendamos que el arte es un oficio que permite la transformación de una sociedad a través de todos sus campos, el social, el económico, el político y el de la diversión. Hasta el próximo encuentro en Río Arriba, Río Abajo. Reciban ese siempre afectuoso saludo de corazón a corazón de su servidor, Ramón Sonnenholder, aquí desde el Río Daule, en la ubicación de la Garza Roja. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos, viejo sol que me acompaña. Salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo, viva esa banda vegana.
estas tierras montubias recorriendo los poblados. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias recorriendo los poblados. Navío de palo de balsa, los troncos